Aunque es poco común, no es inédito que adolescentes o niños sean condenados a muchos años de prisión por delitos graves. En Estados Unidos, dependiendo de la gravedad del delito, algunos estados permiten la transferencia de jóvenes del sistema juvenil al sistema penal de adultos, incluso si solo tienen 12 años. Las leyes varían de un estado a otro y de un país a otro, cada uno definiendo cómo tratar a los jóvenes infractores. Lo que permanece constante es la brutalidad de los crímenes cometidos. En este video, conocerás a algunos jóvenes y niños cuyos actos son verdaderamente impactantes, habiendo cometido algunos de los crímenes más atroces imaginables. Sin exagerar, los dos últimos casos de esta lista son particularmente crueles. Hola, es un placer estar contigo nuevamente. Espero que todo esté bien. Actualmente, los casos más brutales que involucran a niños y adolescentes de los que tenemos noticia ocurren en Estados Unidos. Allí, a pesar de las variaciones en las leyes estatales, no existe una edad mínima constitucionalmente establecida para la cadena perpetua, lo que significa que incluso los niños pueden recibir esa sentencia. La pena de muerte para menores de 18 años fue prohibida en 2005, independientemente del crimen cometido. Y créeme, hubo muchos crímenes graves. Comenzando nuestra lista. Los hermanos Derek y Alex King se hicieron conocidos en todos los Estados Unidos por un motivo sombrío: el brutal asesinato de su padre, Terry King. Hasta hoy, nadie entiende completamente lo que sucedió y quién fue la verdadera víctima de esta historia. Todo ocurrió en la madrugada del 26 de noviembre de 2001, mientras Terry King dormía tranquilamente por última vez. Esa noche, fue golpeado hasta la muerte por sus hijos de 12 y 13 años con un bate de béisbol. La historia no termina ahí, ya que además de matar a su padre, los dos también prendieron fuego a la casa en un intento de encubrir el crimen. No funcionó, y solo unas horas después confesaron el crimen a la policía. La gran cuestión es que cambiaron la versión de la historia varias veces, haciendo casi imposible determinar cuál es la verdadera. Inicialmente, alegaron que actuaron en legítima defensa contra los abusos de su padre. Luego, cambiaron la versión, diciendo que fueron coaccionados por Ricky Chávez, un amigo de la familia que siempre los acogía cuando huían de casa. Cuando la policía investigó a Ricky Chávez, la historia se volvió aún más extraña. Se descubrió que Ricky ya había sido arrestado por abuso de menores y poseía diversos materiales incriminatorios. La historia se volvió cada vez más complicada, con cada persona eligiendo una versión en la que crean. En 2002, los jóvenes Derek y Alex fueron juzgados como adultos y, al declararse culpables de la muerte de su padre, recibieron penas de 8 y 7 años de prisión. En ese momento, Kelly Marino, la madre de los jóvenes, dijo que ellos aún no comprendían las consecuencias de sus actos y no sabían que iban a ir a prisión. Durante una entrevista ella dijo: "Ellos creen que van a un parque, ¿de verdad lo creen? Piensan que van a estar con otros niños y que se van a divertir". Ricky Chávez fue juzgado por separado por un jurado, siendo absuelto de cualquier implicación en el asesinato, pero condenado por el material ilegal que poseía. Tras cumplir sus condenas, los hermanos King salieron de prisión, pero una juventud tras las rejas les pasó factura. En 2011, Alex King fue arrestado nuevamente tras huir del lugar de un accidente de tráfico sin prestar ayuda a las víctimas. En 2024, a los 35 años, Alex volvió a aparecer en los medios tras ser encontrado muerto debido al abuso de sustancias ilícitas. En cuanto a su hermano, Derek King, desde que salió de prisión decidió llevar una vida recluida y actualmente no hay información sobre él en los medios. Hasta hoy, no se sabe con certeza qué llevó a los hermanos a cometer un crimen tan brutal, pero es innegable que el tiempo en prisión les robó su juventud y trajo graves consecuencias para sus vidas. No todas las historias tienen un final trágico, por más perturbador y sin esperanzas que pueda ser su comienzo. Este es el caso de Jemerion Labornán, quien tiene una de las historias más impresionantes que conocerás. La historia de Jemerion comenzó en agosto de 2014. Él tenía apenas 12 años y, con un cuchillo de cocina en la mano, se dirigió al parque local y atentó contra la vida de otro niño de solo 9 años. Jemerion sabía lo que estaba haciendo. De hecho, como él mismo dijo, esperaba que después de eso la policía lo matara enseguida. Eso era algo que él deseaba. Cuando nadie fue a buscarlo después de haber cometido el crimen, él mismo llamó a la policía y confesó. La grabación de la llamada es perturbadora. En ella se puede escuchar a un niño de 12 años diciendo: "Acabo de apuñalar a alguien. Estoy harto de la vida y quiero morir. Vengan a buscarme y enciérrenme para el resto de mi vida. Llévenme al correccional juvenil para el resto de mi vida. Mátenme".
Desde el principio, era posible notar que, por más atroz que haya sido el crimen de Jemerion, había algo más detrás de esa historia. Al investigar, los policías descubrieron que él venía sufriendo un largo historial de abusos físicos y emocionales en casa, todos por parte de su padrastro, hasta el punto de que eso lo llevó a rendirse ante la vida. Jemerion fue condenado por homicidio en primer grado, pero, en lugar de la sentencia de muerte que deseaba, recibió una sentencia híbrida. Permanecería detenido hasta los 21 años y después de ese periodo, tendría derecho a libertad condicional, dependiendo de su progreso. Mientras cumplía su condena, varios psicólogos lo visitaron, dedicados a ayudarlo de la mejor manera posible. El tratamiento y toda la ayuda que recibió lograron avances en Jemerion, quien no solo consiguió abrirse más, hablando sobre los traumas que sufrió en el pasado, sino que también se convirtió en mentor para los nuevos internos. Una bellísima historia de superación. En 2021, después de haber cumplido su condena, fue liberado para salir de la institución y vivir con la familia que lo adoptó. Actualmente, él sigue trabajando en programas de apoyo a jóvenes en situación de riesgo y, además de participar activamente en una ONG local, ayuda a jóvenes como él. Su objetivo no es justificar sus actos, sino hacer todo lo posible para que otros jóvenes no sean víctimas de abusos y negligencias y no terminen perdiéndose, así como él mismo se perdió en el pasado. En cuanto al niño de 9 años que fue víctima de esta historia, él era criado por su abuela, Toni Noemaker, quien terminó demostrando ser la persona más fuerte de esta historia. Ella cuenta que, al principio, sintió odio, pero cuando entendió lo que estaba sucediendo, logró perdonar al joven Jemerion. En sus palabras, ella dijo: "No puedo cambiar el pasado, pero tengo la capacidad de elegir mi respuesta. Necesitamos más compasión en este mundo para que podamos convertirnos en todo lo que estamos destinados a ser. En serio, ¿quién necesita más odio?". Totalmente diferente al joven Jemerion, los hermanos Robert y Michael Bieber tienen una historia con un final trágico, además de un comienzo completamente perturbador. El caso de ellos es más reciente, habiendo ocurrido en julio de 2015. En esa ocasión, los hermanos, de 18 y 16 años, atentaron contra la vida de sus padres y sus otros 3 hermanos, en un crimen que ya habían planeado durante meses. ¿El motivo? Todo porque querían convertirse en asesinos seriales famosos a nivel mundial. La detective Rayana Russell, responsable del caso, dijo que ellos querían matar al menos a 50 personas. Querían ser famosos, querían una página en Wikipedia y cobertura mediática, además del reconocimiento de su propia familia. Revelaron que tenían planes de salir por las calles de la ciudad, cometiendo nuevas víctimas. Crystal, su hermana de apenas 13 años, fue una de las sobrevivientes, a pesar de haber sufrido varias heridas punzantes. Quien también sobrevivió fue su hermanito, de apenas 2 años, probablemente olvidado por los hermanos. Es imposible saber lo que pasaba por la cabeza de los dos, así como también es difícil tener certeza de lo que realmente ocurría en su casa. Según relatos de los vecinos, los padres eran totalmente restrictivos, impidiendo que los hijos salieran de casa o interactuaran con otros niños del vecindario. Algunos vecinos relataron que solo descubrieron el nombre de los hermanos después de verlos en los periódicos. Por su parte, los hermanos dicen que eran abusados físicamente por sus padres. Pero no solo eso. En la comisaría, confesaron el crimen, todo mientras se reían de las barbaridades que acababan de cometer. Decían que el objetivo era superar algunas de las grandes masacres de Estados Unidos, de modo que entraran en la historia. Robert Bieber fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas, mientras que Michael Bieber también recibió 5 cadenas perpetuas, con un adicional de 28 años más de prisión. Ninguno de los dos saldrá de la cárcel en mucho tiempo. Actualmente, siguen en la penitenciaría estatal de Oklahoma, donde ocasionalmente se involucran en peleas dentro de la prisión, principalmente contra los agentes. La casa de la familia fue demolida en 2017 y transformada en un memorial comunitario. Hoy en día, los tiroteos en escuelas son un gran problema en todo el mundo. Sin embargo, Estados Unidos todavía sufre mucho con esto. Según datos de la ONG Everything for Gun Safety, hay un promedio de 100 a 150 tiroteos en escuelas cada año. En 2023, por ejemplo, se registraron más de 100 tiroteos, algunos con víctimas fatales y otros solo con heridos. Entre los varios casos que ocurrieron en el pasado, uno de ellos llama la atención: el caso del joven Barry Dale Lukatis, de apenas 14 años. El 2 de febrero de 1996, el joven Barry entró a su colegio disfrazado como un pistolero del viejo oeste.
Lo que nadie imaginaba era que el rifle 30 y las 2 pistolas que llevaba no eran solo parte de su disfraz, sino armas reales y letales. Un profesor y 2 alumnos fueron sus víctimas. La situación no se agravó aún más solo porque John Lane, el profesor de educación física del colegio, logró inmovilizar y desarmar a Barry antes de que pudiera hacer más víctimas. El plan de Barry era usar a los demás alumnos como rehenes para poder escapar, pero terminó siendo capturado por la policía antes de poner ese plan en acción. Tras realizar investigaciones, se comprobó que Barry provenía de un hogar disfuncional en el que su madre, víctima de una depresión profunda, le pedía varias veces que aceptara hacer un pacto con ella para que juntos atentaran contra sus propias vidas. Además, él también era víctima de acoso escolar en el colegio. En sus propias palabras, él decía que tenía la intención de atentar contra la vida de solo un compañero de clase, el joven Manuel Bella, y que las demás muertes fueron accidentales. Durante su juicio, la defensa intentó alegar insanidad, diciendo que Barry sufría de bipolaridad, pero el jurado lo consideró responsable de sus crímenes. Terminó recibiendo la sentencia de 2 cadenas perpetuas, además de un adicional de 205 años. Sin embargo, en 2017, terminó siendo resentenciado, y su condena se redujo a solo 189 años de prisión. En esa ocasión, 20 años después de lo ocurrido, el profesor John Lane, responsable de inmovilizar a Barry y evitar una tragedia aún mayor, le preguntó por qué había hecho aquello. Por primera vez, Barry respondió diciendo: "La respuesta corta es que tenía miedo, estaba enojado y celoso. Esa no es una explicación completa. Pero yo estaba en una situación en la que estaba pasando por las mismas cosas que todos los demás niños, y no me daba cuenta. No sabía que todos pasaban por eso. Y cuando empecé a sentirme rechazado, en vez de acercarme a alguien o decirle algo a alguien, simplemente lo oculté y, en vez de enfrentar mis propios problemas y admitir que había algo mal conmigo, transferí ese comportamiento a los demás". De todas las historias que has visto hasta ahora, las 2 últimas sin duda son las más crueles. Empezando por la joven Alyssa Bustamante, que con solo 15 años de edad, cometió un crimen brutal e inexplicable, el asesinato de una niña de apenas 9 años. En ese momento, Alyssa ya venía enfrentando problemas como depresión y autolesiones, algo que preocupaba bastante a su familia. Sin embargo, ellos ni siquiera sabían que lo peor aún estaba por venir. Días antes del crimen, Alyssa fue a un bosque cercano a su casa, donde cavó 2 tumbas poco profundas. Según reveló posteriormente al sargento de la policía de Missouri, las tumbas eran debido a una curiosidad que tenía sobre cómo sería la sensación de matar a alguien. En la noche del 21 de octubre de 2009, Alyssa convenció a su hermana menor de llevar a la vecina Elizabeth Olten, de 9 años, hasta el lugar de las tumbas con la excusa de que le daría un regalo. Al llegar allí, Alyssa sorprendió a la joven atacándola de manera cruel y brutal, hasta que ella no pudo resistir más. Se trata de un crimen premeditado, además de extremadamente cruel. Tras las investigaciones, la policía no tuvo ninguna duda de que Alyssa era responsable del crimen, principalmente porque ella había descrito todo eso en su diario. Su diario fue leído en el tribunal. Se trata de un relato fuerte y brutal, en el que ella decía: "La estrangulé, le corté la garganta y la apuñalé, así que ahora ella está muerta. No sé cómo me siento. Fue increíble. En cuanto pasa la sensación de, oh Dios mío, no puedo hacer esto, es realmente placentero. Ahora estoy aquí, como, nerviosa y temblando. Tengo que ir a la iglesia ahora". En el momento en que la policía buscaba a la joven Elizabeth, Alyssa estaba en una clase de baile en su iglesia. Inicialmente, ella se declaró inocente, siendo entonces acusada de asesinato en primer grado. Pero en 2012, ella terminó aceptando un acuerdo y se declaró culpable. En esa ocasión, durante el juicio, aprovechó para intentar pedir disculpas a la familia diciendo: "Sé que las palabras nunca serán suficientes, nunca podrán describir exactamente lo horrible que me siento por todo esto. Si pudiera dar mi vida para traerla de vuelta, lo haría, lo siento". La familia de Elizabeth se negó a comentar, refiriéndose a Alyssa únicamente como un monstruo. Su defensa sigue intentando argumentar que lo ocurrido se debe a los varios problemas mentales, como depresión y trastorno de personalidad, alegando que fue un error no haberla internado antes de que ocurriera lo peor. Varios psicólogos llegaron a analizarla después de lo sucedido, afirmando que ella sufre de trastorno depresivo mayor, además de trastorno de personalidad borderline. Actualmente, ella sigue presa en el Chillicothe Correctional Center, cumpliendo una condena de cadena perpetua con un adicional de 30 años. En julio de 2024, intentó una audiencia de libertad condicional, la cual le fue negada.
Por el momento, solo tendrá derecho a una nueva audiencia en 2029, pero aún así, necesita cumplir la pena adicional. Es decir, en caso de que consiga la libertad condicional, solo podrá salir de la prisión en 2059. En 2017, la madre de la joven Elizabeth presentó una demanda de $5 millones contra Alyssa Bustamante. El desarrollo de este proceso se mantiene en secreto por los abogados, y no está claro si ella posee toda esa cantidad. Sin embargo, una de las cláusulas del proceso establece que Alyssa debe notificar en caso de recibir cualquier tipo de indemnización debido a la publicidad del caso. Teniendo en cuenta la fiebre actual por series y películas sobre asesinos seriales reales, esta termina siendo una excelente estrategia de la madre de Elizabeth para evitar que la asesina de su hija reciba cualquier tipo de compensación económica por un crimen tan cruel. Y, por último, Nehemia Griego recibió el título de niño más temido cuando, a los 15 años, asesinó a toda su familia a sangre fría. El crimen ocurrió la noche del 19 de enero de 2013, en Nuevo México. En esa ocasión, el joven Nehemia Griego estaba armado con 2 rifles cuando entró en el dormitorio de sus padres, poco después de la medianoche, y atentó contra la vida de su madre. Según relató posteriormente, su hermano menor estaba durmiendo al lado de la madre y no quería creer que Nehemia le había disparado. Tuvo que mostrarle el cuerpo de su madre a su hermano para convencerlo de lo que había hecho, antes de también dispararle a él. Después de eso, aún atentó contra la vida de sus hermanas menores, de 5 y 2 años. Pero la historia no termina ahí. Esto porque su padre no estaba en casa en ese momento. Él solo regresaría por la mañana. Nehemia lo sabía y preparó una emboscada para su padre, disparándole en el momento en que entró en casa. Después de cometer semejante barbaridad, fue a la iglesia local, donde intentó justificarse aún con las armas en las manos. Pero pronto fue dominado por el pastor y por un detective jubilado que pasaba por allí. Su testimonio fue bastante perturbador, ya que alegó haber hecho aquello después de una discusión con su madre, y que, tomado por pensamientos perturbadores, planeaba ir a lugares públicos, disparando contra las personas hasta que la policía llegara y le disparara. Durante su juicio, hubo una indecisión sobre qué hacer, si debía ser juzgado en un tribunal de menores o de adultos. Inicialmente, un tribunal de menores determinó que debía permanecer en un centro de rehabilitación hasta que cumpliera 21 años. Pero tras la apelación del fiscal, esa sentencia fue revocada. Nehemia fue juzgado como adulto, siendo declarado culpable de 2 homicidios en segundo grado, además de 3 cargos de abuso infantil que resultaron en muerte. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas, además de un adicional de 7 años. En 2022, el Tribunal Supremo de Nuevo México mantuvo la condena en su contra, rechazando las alegaciones de que las penas eran demasiado severas. Además, también determinaron que solo tendrá derecho a una revisión de la sentencia en 2043, cuando tenga 52 años. Actualmente, sigue preso en el Centro Correccional del Condado de Lee, y su caso es uno de los más recordados cuando surge la pregunta: ¿hasta qué punto los adolescentes pueden ser responsabilizados como adultos? Su defensa sigue alegando que, en realidad, él necesitaba ayuda psicológica, siendo víctima de sus propios traumas. Por otro lado, los fiscales argumentan que el autor de un crimen tan frío y calculado merece estar tras las rejas. ¿Y tú, cuál es tu opinión sobre todo esto? No dejes de comentar.